y ahora sí, vamos con ese análisis del mercado laboral, de esos datos que hemos conocido durante esta jornada en España, y nos acompaña Fernando Tomé, es vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad e Internacionalización de la Universidad de Nebrija. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo has visto esas cifras de paro y de afiliación? De momento, los principales titulares, ahora te preguntaré también por algunos peros para que no sea todo lo principal, ¿no? Pero de momento son buenas cifras, nos arrojan esa caída de los parados por debajo de los 3 millones por primera vez desde 2008, aunque en este caso sí que tenemos que poner el foco una vez más en la temporalidad de nuestro mercado de trabajo, lo que tiene que ver con la contratación de cara a verano y en lo importante que es el sector servicios y la hostelería. ¿Cómo has visto tú esta caída del paro? Bueno, son muy buenas noticias de manera indudable. Lo que ocurre es que hay matices que tenemos que analizar para entender que esas buenas noticias pues tienen explicaciones que no son todas fruto del buen gobierno. Para empezar, es un muy buen dato el que pasemos de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y el que bajemos por debajo de los 3 millones de parados. Pero si esto no sucediera después de las intervenciones en el mercado laboral en los últimos meses, pues sería inexplicable. Querría decir que estaríamos muy mal. Y es verdad que estamos recuperándonos por encima de las cifras prepandémicas, que también es muy buena cifra, pero tenemos que entender que la temporalidad la estamos analizando con unos factores que han cambiado, que han sido alterados en cuanto a la posibilidad de contratar de manera indefinida o no, los fijos discontinuos. Entonces, el análisis no es una comparación justa en todos los aspectos que tienen que ver con los datos del paro del mes pasado. Fernando, si miramos precisamente a esas cifras, como tú destacabas, de el impacto, ¿no?, de la reforma laboral, son 5 meses ya de la reforma laboral, vemos ese crecimiento importante de la contratación indefinida, pero hay un punto importante y es el que tú citabas ahora, esos fijos discontinuos que son la mayoría de los nuevos contratos. ¿Cómo estás viendo tú la evolución de esa, lo que el gobierno nos está diciendo que es mayor calidad del empleo, que está muy bien, celebramos esos contratos indefinidos, pero hay que mirar también la letra pequeña, como decíamos al principio, y ver qué impacto va teniendo realmente? Claro, yo tengo la sensación, todavía no contrastada porque son pocos meses, que estamos derivando el antiguo concepto de temporalidad al nuevo concepto de indefinido pero con menos horas, fijos discontinuos, en fin, que estamos cambiando la manera de llamar a los trabajadores que no tienen una continuidad en jornada completa de manera indefinida, sino que son requeridos bien por razones de estacionalidad o bien porque no hay seguridad sobre su continuidad en el futuro y que las empresas están buscando la manera de zafarse de las nuevas normas que ponen más difícil la contratación temporal. Fernando, en el lado de la afiliación tenemos esos más de 20 millones de parados, también en cifras desestacionalizadas. Podemos pensar a veces que se produce esa caída del paro, lo hemos visto en algunas ocasiones, porque hay más gente que, que deja de buscar empleo simplemente y no porque haya encontrado trabajo, pero aquí sí estamos viendo bastante ajustados esos datos, sube también la afiliación y además estamos viendo esos más de 20 millones de afiliados. ¿Cómo estás viendo ese aumento en general de la afiliación y que también tiene mucho que ver con los sectores de los que hablábamos antes? Claro, estamos asistiendo a una reactivación clarísima del sector servicios, sobre todo en turismo, en hostelería, y eso está generando este crecimiento en el empleo. El haber conseguido superar los 20 millones de afiliados es una noticia indudablemente buena, pero si la ponemos en contraste o en comparación con el número total de habitantes en España, la verdad es que sigue siendo difícil de entender cómo esos 20 millones sostenemos a 47. Es decir, que es una buena noticia, pero es un buen comienzo, nada más. No es la llegada a ningún sitio, sino que ojalá sea el inicio de una nueva ruta que nos permita repartir más justamente a los que trabajan frente a los que han trabajado y tienen prestaciones sociales pendientes de cobrar. En el lado también de los datos que estamos vigilando, estábamos pendientes desde hace meses, desde que empezó a reactivarse la economía y a reactivarse también el mercado laboral, de qué pasaba con los expedientes de regulación de empleo temporales. Había miedo de que se convirtieran finalmente en desempleo, ¿no? Pero lo que estamos viendo mes a mes es cómo se va reduciendo esa cifra de personas que todavía están acogidos a los ERTE. A finales de mayo, menos de 30.000 personas acogidos a esos expedientes de regulación de empleo temporales. También otra fantástica noticia que no hace más que ratificar la normalidad. El ERTE
tiene una T en el acrónimo que indica la temporalidad de la medida. Es una medida que nos ha ayudado mucho, pero que hay que entender como temporal, acotada en el tiempo, y que tenemos que intentar que no se convierta en algo que se perpetúa, porque no es lo normal en la relación laboral entre la empresa, la administración y los trabajadores. Así que todavía tenemos 30.000 más que regularizar y llevar a normalidad, y ya estamos lejos del final de lo que podríamos considerar el impacto directo económico de la pandemia. Fernando, una última cuestión, porque ponías el acento en esos 20 millones de trabajadores, de personas con empleo, sosteniendo, ¿no?, al final lo que decías, la economía. Somos más de 45 millones de personas en España. ¿Cuáles crees tú que deberían ser los siguientes pasos, reformas estructurales, medidas necesarias a aplicar en un momento como este para conseguir sostener ese empleo y realmente ir avanzando hacia el camino que nos apuntabas? Pues es fácil hablar desde la barrera, ¿verdad? Pero hay dos colectivos y dos problemas que tenemos que afrontar y que se están convirtiendo en elefantes en la habitación, que nadie mira hacia ellos, nadie repara en ellos de manera directa y frontal, pero están ahí. Uno es el colectivo de los jubilados. Tenemos que ver cómo definimos la continuidad de su capacidad de pago, de su obtención de pensiones en el futuro, no para los que están ahora jubilados, sino para los que estaremos jubilados en unos años, ver si es sostenible y cómo el sistema. Y el otro colectivo es el de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. El mercado laboral absorbe poco y mal a estos jóvenes. Tiene una tasa de desempleo que ronda el 38% entre los 18 y los 25 años. Y no podemos dejarlo estar. Un 38% es una auténtica barbaridad social. Entonces tenemos que hacer un plan mucho más eficiente que los actuales para que esa cifra al menos descienda a la mitad. Si no, el trabajo está por hacer. Pues Fernando Tomé, desde la Universidad de Nebrija, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes.